Ni Asier Aranzabal naiz. Kaixo, eta ni Eba Epelde naiz. Bio gara ingeniaritza kimikoa saileko irakasleak. Ingeniaritza kimikoa graduan erakusten dugu prozesuen eta produktuen ingeniaritza, irakasgaia. Irakasgai horren helburua da prozesu kimiko bat diseinatzen ikastea. Erabili dugun estrategia izan da eginez ikasi estrategia. Eta horrek inplikatzen du ikasleek irakasgaian, labilekoan, prozesu kimiko bat diseinatu behar dutela. Eta urtero, planteatzen dugu prozesu kimiko berri bat, gaur egunean interesa daukan proiektu bat esleitzen diegu, bai? Horrela lan egiteak eramaten gaitu bi metodologia hauetara. Bat, proiektuetan oinarritako ikaskuntza, eta horrelako proiektu bat labileko batean egiteak eskatzen du prozesu kimikoak pausu asko ditu, nahiko konplexua da, eta konturatu ginen, hau bideratzeko modurik onena da, ikasleak taldeka egin behar dutela lan individualki baino, ez? Horrek inplikatzen du ikasketa kooperatiboa sartzea. 3 arrazoigatik. Bat esan duguna, lan karga, bigarrena, ikasteko aukera gehiago ematen duela. Taldekideengatik ikasi daiteke. Hori da, elkarla lagundu, elkarren artean ikasi. Eta gainera, modu honetan aprobetxatu dezakegu ikasleek gaitasun profesionalak lantzeko. Azken finean, industria kimikoan, profesional guztiek taldeka lan egiten dutelako. Eta konturatu ginen, nolabait zailtasun batzuk identifikatu genituen, batez ere talde lanaren kudeaketan bertan, betikoa, talde batzuk eskakeoak zeuden, batzuk gehiegi lan egiten zuten, beste batzuk gutxiago. Pentsatu genuen, soluzio bat izan zitekeela, taldearen konposizioan guk interbentzio bat egitea. Hori da. Guk osatzea taldeak, nola osatzen ditugu taldeak. Eta pentsatu genuen, irizpidea izan daiteke, identifikatu talde lan honetan zeintzu diren gaitasun klabeak eta identifikatzea zein pertsonak zituzten gaitasun horrek. Eta topo egin genuen Belbinen teoriarekin. Belbinen teoriak esaten du pertsonek taldeka lan egiten dutenean baduetela olako portaera, berezko portaera. Hori da, berezko portaera. Eta identifikatu zituen 9 portaera desberdin. Zailkatu zituztela kategoriatan, 3 taldetan, akzioa alde batetik, pentsamendua bestetik eta sozialak, nolabait 3 ezaugarri hauek beharrezkoak zirela, adibidez akzioan bultzatzailea, hori bultzatu egiten du taldea, pentsamenduan aldiz, adibidez burmuinak, ideiak ematen ditu, planteamendu hau, prozesua diseinatzeko eta bar. Sozialaren barnean daukagu bateratzailea, orduan bateratzailea laguntz edo nahi dau, nolabait taldea gustora egon dadila, empatia izaten du, gatazkak egoten badira, saiatzen da igual danon artean hitz egiten, danon gustora egon daitezen taldearen barnean. Hori, rol batzuek dauzkate indargune batzuk, baina baita ere ahulgune batzuk. Eta beste rola komplementatzen dute bestearen. Orduan, Belbin konturatu zen, talde baten konposizioan, 9 rolak modu orekatuan sakabanatuta baldin badaude, rolen aniztasuna baldin badago, arrakasta lortzeko aukera handiagoa da. Orduan, pentsatu genuen, taldeak modu honetan implementatzen baldin badugu, lortu genezakela zailtasun honi aurre egitea, ikasleek eginez ikasi honetan ere arrakasta handiagoa lortzeko aukera izatea da, gehiago ikasteko, eta nolabait irakasgaien helburuak lortzeko. Eta bosteko taldea tamaino polita da, 9 rolen distribuzio nahiko orekatua lortzeko. Belbinen teoriaren inguruan hasi ginen taldeak osatzen, 2 urte eman genituen horretan, 18-19-20, eta egin genuena izan zen konparatu aurreko 2 urteekin non haien kabuz osatu zituzten taldeak, Eta lortu genituen emaitzak Education for Chemical Engineering aldizkari horretan argitaratu genituen. Eta sorpresa izan da, jakitea, 2024an artikulurik deskargatuena izan dela. Aldizkari horretan. Aldizkaria berak aitortu du, 21.000 deskarga izan dituela 2024an. Karo, guk uste dugu arrakastaren klabea dela hauxe, zailtasuna. Ikusten ari gara, gero eta irakasle gehiago daudela ikasketa kooperatiboagatik apostu bat egiten, lehen esan dugun arrazoiengatik, taldeak kudeatzeko modu bat proposatzen duenez, guk uste dugu horregatik artikuluak izan duela horren besteko arrakasta. Después de
De esa noticia que hemos conocido, del éxito que ha tenido el artículo que publicamos ya en el 2020 sobre cómo aplicábamos la metodología Belbin para crear equipos que funcionaran mejor y por tanto la experiencia de aprendizaje en equipo fuese mejor, y la sorpresa ha sido que el año pasado, en 2024, ha sido el artículo pues, más descargado, ¿no?, de la revista. Y bueno, pues sí, queríamos de alguna manera, sí, eso es, al hilo de, pues, de esas descargas, ¿no?, y de la acogida, que si nos podíais contar vuestra experiencia un poco, ¿no?, pues con los roles que os salieron en el cuestionario, si los podéis compartir, si creéis que eso ha podido contribuir a que funcione mejor la dinámica del grupo. Bueno, a mí los roles que me salieron fue el de cerebro, creo que es en castellano, y el de cohesionador, un poco los más destacados. Sí que es verdad que en cierta manera me siento identificado con ellos, una persona extrovertida, no tener problemas para relacionarme y bueno, me gusta pensar de vez en cuando, aunque a veces no lo parezca. Al menos en nuestro funcionamiento de grupo, sí que es verdad que lo que es el funcionamiento como tal no lo hemos basado en los roles, pero sí que decir que se nota bastante, o al menos sí que hay características al momento de trabajar, de funcionar, que son bastante identificables y comparables con los roles, ¿no? Y que es en cierta manera curioso. Luego también, un poco así resumiendo el cuatrimestre entero, en cierta manera agradecer también a vosotros el hecho de que por fin nos hayan explicado cómo funcionar en grupo. O sea, siempre nos han dicho de, pues, vamos a hacer grupos para hacer tal proyecto, tal asignatura, claro, pero nunca se han plantado realmente a explicarnos cómo es un funcionamiento en grupo, cómo resolver problemas, y es algo que, fuera parte de las capacidades de la asignatura, pues que nos llevamos, ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Ollán, por ejemplo, porque en mi caso me ha salido también, me parece, cohesionador y estimador de recursos. Y yo también me considero una persona extrovertida. Y yo creo que en nuestro caso pues nos ha ayudado, teniendo en cuenta pues, que es un trabajo en grupo y tal, y nos ha ayudado más a conocernos entre nosotros, yo creo. Porque cuanta más confianza tienes con una persona, pues luego mejor trabajas en grupo, yo creo. Y pues yo creo que en nuestro caso sí que nos ha ayudado y se ha visto reflejado también en las notas finales y tal, nos ha ido bastante bien, yo creo. Y nos ha gustado, nos habéis enseñado a cómo trabajar en grupo y nos habéis introducido un poco a pues cómo trabajar bien en grupo, pues en un entorno así más laboral, relacionado con la ingeniería química y tal. Sí, es importante lo que has dicho, ¿no?, de conocerse, porque en principio los equipos los hemos montado nosotros, es decir, que no los habéis elegido vosotros y os habéis agrupado con gente con la que tenéis confianza pues, en el día a día, ¿no? Es decir, nos hemos colocado nosotros atendiendo un poco a buscar ese equilibrio de roles en los equipos. Por lo tanto, pues es importante eso de que os habéis conocido y eso, saber cuáles son los roles de uno y de otro, pues que de alguna manera ayuda, ¿no? Bueno, pues yo, por ejemplo, que no estoy muy seguro ahora mismo, no lo he mirado de antemano, era implementador y coordinador, lo cual yo entiendo que es como unos roles que están más dirigidos al trabajo como tal y a tener el grupo más bien cohesionado y más bien bonito y que todo el mundo haga lo que tiene que ser. Que yo personalmente tampoco es que me considere como una persona que tiene capacidad de liderazgo, por decirlo así. Yo creo que soy más bien una persona que funciona muy bien bajo estrés, en el sentido de que una vez ya hay un tiempo puesto, voy a hacer lo imposible para conseguir llevar adelante el trabajo de una manera. Y no sé si eso realmente, bueno, hemos estado muy estresados, hay que decirlo, no tiene nada que ver con la parte de Belbin, pero ha sido parte de ello. Y creo que sí que ahí es donde he podido brillar en el sentido de que me he puesto en una situación predilecta, de cierta manera, en el sentido de que yo involuntariamente funciono mejor. Y luego, por otra parte, es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de que ya nos llevamos bien de antemano, así que no ha tenido el problema de tener que conocernos y tener que decir, bueno, pues vamos a intentar llevarnos bien, y como la educación previa a poder coordinar algo bien, por decirlo de cierta manera. A mí me había salido cerebro, y yo creo que tengo que decir que al principio era un poco escéptico con todo este tema, porque yo siempre he sido partidario de que un grupo trabaja mejor cuanto mejor se lleva. Pero sí que es verdad que a medida, o sea, yo me he quedado flipando porque a medida que ha ido pasando el grupo, a mí, yo me sentía con toda la libertad de poder hacer lo que a mí me apetecía, ¿sabes? Yo nunca he sido mucho de ponerme a hacer el trabajo sucio, siempre me ha gustado más intentar explotar al límite ciertas ideas y llegar a desarrollarlas al completo, y yo creo que el grupo estaba súper bien hecho para que yo llegase a desarrollar eso.
A mí el programa Belvin, no sé, me parece una cosa súper innovadora y no solo en la educación. Yo pienso que en las empresas ahí afuera todo el mundo trabaja en grupo y cuando más sabes de tu grupo, cuando más sabes de las habilidades que tiene cada uno, de las debilidades, podéis sacarle el máximo provecho a vuestra energía, a vuestro... todo lo que podéis hacer y eso da más rendimiento a la hora de hacer el trabajo que sea. En mi caso me salió Cerebro, que es una persona que da ideas, y en el momento en el que leí el informe de Belvin, toda la descripción que ponía sobre ese perfil, o sea, coincidió completamente conmigo y me he sentido súper reflejado, y es la primera vez que nos enseñan cómo se organiza un grupo y qué facetas necesita cada persona para poder llevar el grupo para adelante. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todos. Al final, lo que ha dicho Nico, que cuando sales a trabajar fuera a una empresa, pues no vas a ser, o sea, siempre van a haber finalizadores y tal, pero sí que es verdad que igual si todos teníamos el mismo rol, pues hubiésemos entrado más en peleas o hubiese habido problemas, porque, o sea, a mí me salió finalizadora y soy como una persona como súper estricta, que quiero que las cosas acaben súper bien, que tengan siempre pues una coherencia y tal, y pues igual si hubiese entrado en conflicto con otra gente, entonces en el grupo pues sí que había un rol de cada, igual nos faltó el investigador de recursos, ¿no? Sí. Y, o sea, que tampoco es que lo necesitábamos demasiado, porque al final pues era buscar más cosas en internet, pero que entre todos nos complementábamos, no sé cómo decirlo. No sé. Pues yo, al igual que ella, justo me salió el rol de finalizadora también, y claro, como también dependía de otras cosas de la carrera, pues tampoco hemos podido, ¿no?, desarrollar nuestro rol al máximo, creo yo, pero bueno. Dentro de eso sí que es verdad también que a mí el trabajo en grupo no siempre me suele funcionar bien, y esta vez que sí que hemos podido entender realmente cómo funciona el grupo, como ya han dicho el resto de compañeros, yo creo que lo he disfrutado más y he estado más a gusto que como de normal suelo estar. Entonces, bueno, eso bajo mi experiencia. Y pues eso, Belvin me parece una cosa muy útil para conocerte a ti y para conocer cómo funciona un grupo. Pues yo quiero añadir que, aunque no hayamos basado nuestro trabajo en los roles que nos tocaron, sí que se ha notado a la hora de trabajar qué rol tenía cada uno, porque aunque no lo tuviésemos en mente todo el rato, sí que como que estábamos predeterminados a hacer lo que nuestro rol marcaba más o menos. O sea, el finalizador al final pues era el que revisaba el trabajo al final sin decirle nada o sin él pensar soy finalizador y tengo que hacerlo. O a la hora de buscar información y así, la persona que más buscaba era el investigador de recursos. A la hora de solucionar problemas, pues el cerebro era el que más ideas daba. Y eso al final, aunque no estemos fijándonos todo el rato, sí que a la larga, si piensas, te das cuenta de cómo influye. Es importante una cosa que habéis remarcado, ¿no?, que no habéis actuado, no habéis pactado de alguna manera que hay que actuar. Es que ese no es el objetivo, es decir, el objetivo es lo que habéis dicho, ¿no?, que le sale a uno, que le sale, no hay que andar diciendo, oye, que te toca hacer esto porque eres el finalizador. No, es que eso sale es algo que va intrínseco y que no hace falta pactar, ¿no? Y es verdad que, claro, cuanto mejor te conoces a ti y además conoces a tus compañeros, pues sabes cuáles son tus debilidades y en aquello y sabes, digamos, o tienes la tranquilidad de que hay uno en el equipo de que suplementa tus debilidades, ¿no? Y por lo tanto, pues yo qué sé, si eres un poco despistado y en el equipo tienes un finalizador, pues vas tranquilo de que aquello, pues el finalizador lo va a mirar, ¿no? Y lo que ha dicho Elisa, ¿no?, pues no hace falta que se le diga, ¿no?, porque le sale, porque lo necesita, ¿no? Lo necesita hacer porque es así, ¿no? Y la novedad de Belvin, que acabas de comentar tú, que claro, en las empresas ya se utiliza. Es decir, la empresa Belvin es la que asesora a las empresas sobre cómo utilizar esta metodología. En lo que hay muy poco es en la docencia, casi hay muy poco, ¿no? Y esa es la razón por el éxito del artículo, porque claro, nos hemos metido un tema profesional en la educación y que bueno, pues parece que sí, que también funciona, ¿no? Sí, que de alguna manera los profesores están buscando eso, ¿no?, cómo crear esos grupos
evitar esos conflictos, esos escaqueos que se dan, ¿no? Siempre, y bueno, pues parece ser que descargan Belvin como quizá una alternativa al hacer al azar o por afinidad, ¿no? Amiguismo o lo que fuera, ¿no? Yo creo que el informe de Belvin es un elemento motivador que ayuda, bueno, pues a que haya... Sí, a que todo el mundo puede contribuir algo, ¿no? Sí. Que parece siempre que hay, ¿no? No sé, sí, todos tenemos pues, habilidades, cualidades diferentes que pueden aportar a ese equipo, ¿no? Y que no hace falta que solo haya un cerebrito. Efectivamente, ¿no? Que a veces igual quieres el cerebro, ¿no? Que, ay, qué guay, ¿no? Pues no, el cohesionador también, el impulsor, el finalizador, ¿no? Y aceptar ese estrés de finalizador y bueno... y conocernos, ¿no? Y crecer, ¿no? Personalmente también, así que... Es que ricasco. Es que ricasco.